Imagínese un avión tan avanzado que, incluso para los estándares actuales, sería revolucionario. Una ala voladora gigantesca del tamaño de un campo de fútbol que despega de una pista común y corriente, se eleva hasta el borde del espacio, despliega su carga y regresa para aterrizar en cualquier aeropuerto importante. Sin etapas de cohetes, sin torres de lanzamiento, solo puro ingenio aeronáutico llevado hasta sus límites absolutos. Esto no era ciencia ficción. Este era el Starwrecker. En 1979, mientras Estados Unidos se tambaleaba por una crisis energética que amenazaba con paralizar al país, el gigante aeroespacial Rockwell International propuso algo que haría reflexionar incluso a Elon Musk. Un avión espacial de una sola etapa en órbita impulsado por 15 motores que potencialmente podría volar al espacio de manera muy similar a como un avión cruza el océano. Y lo más increíble es que, en el papel, parecía lo suficientemente prometedor como para seguir adelante. Los últimos años de la década de 1970 fueron tiempos oscuros para el sector energético estadounidense. La crisis del petróleo de 1973 sacudió al país hasta sus cimientos, las gasolineras se quedaron sin combustible y los precios se dispararon. A medida que avanzaba la década, la vulnerabilidad de Estados Unidos a los proveedores extranjeros de petróleo se hizo dolorosamente evidente. En Washington, políticos y científicos buscaron frenéticamente alternativas. La energía nuclear es demasiado controvertida después de incidentes como el de la isla 3M. La energía eólica y solar terrestre no son lo suficientemente eficientes ni escalables en este momento. Luego, la NASA y el Departamento de Energía propusieron algo verdaderamente audaz. ¿Por qué no cosechar energía solar en el espacio? Piénsalo. En el espacio, los paneles solares funcionarían 24 horas al día, 7 días a la semana, sin verse afectados por el clima, la noche o las estaciones. La energía se transmitiría de regreso a la Tierra mediante tecnología de microondas, proporcionando energía limpia y limitada a una nación desesperada por lograr independencia energética. Pero había un problema enorme. Cada uno de estos nuevos satélites de energía solar pesaría entre 35.000 y 50.000 toneladas métricas. El transbordador espacial, el nuevo avión espacial estadounidense, solo podía transportar unas 27 toneladas por misión a la órbita baja de la Tierra. Incluso con lanzamientos continuos, las matemáticas simplemente no funcionaron. Estados Unidos necesitaba algo más grande, mucho más grande. Rockwell International no era una empresa aeroespacial cualquiera. Como contratista principal del transbordador espacial, representaban la vanguardia de lo que era posible en tecnología espacial. Cuando la NASA los contactó para hablarles sobre el problema del sistema de energía del satélite, Rockwell no pensó en pequeño. Imaginaron un nuevo tipo revolucionario de nave espacial que cambiaría fundamentalmente la forma en que accedemos al espacio. Pero esto es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. A diferencia de la mayoría de los vehículos espaciales que utilizan cohetes para lanzarse verticalmente, el Starwrecker despegaría horizontalmente desde una pista como un avión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no volamos al espacio? ¿Por qué tenemos que utilizar cohetes que pierden la mayor parte de sus partes durante el ascenso? Rockwell, hicieron la misma pregunta y su respuesta fue el Starwrecker. Permítanme poner en perspectiva la escala de esta máquina. El Starwrecker se habría extendido 94,5 metros desde la nariz hasta la cola. Eso es casi la longitud de un campo de fútbol. Su envergadura es de 93 metros, casi la longitud de otro campo de fútbol. A modo de comparación, el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande en servicio actualmente, tiene una envergadura de solo 80 metros. No se trataba simplemente de un avión de gran tamaño. Era un edificio volador con una masa seca más pesada que cualquier avión de carga en operación en ese momento. El Starwrecker habría sido la máquina voladora más grande jamás construida. Su diseño de ala tridelta y fuselaje combinado no eran solo para exhibición. Fueron diseñados cuidadosamente para proporcionar elevación en la atmósfera y estabilidad en el espacio. Pero lo más impresionante era su capacidad de carga. Diseñado según el modelo del transporte militar C-5 Galaxy,
La bahía de carga del Star Wrecker medía 6,1 metros por 6,1 metros por 43 metros y podía transportar más de 1.600 metros cúbicos de almacenamiento. Es espacio suficiente para transportar satélites enteros o componentes masivos de estaciones espaciales en un solo viaje. A diferencia del transbordador espacial, que cargaba la mercancía a través de puertas en la parte superior del vehículo, lo que creaba debilidades estructurales. El Starwrecker presentaba un morro articulado que giraba hacia los lados, lo que permitía una carga y descarga más sencilla tanto en tierra como en el espacio. Y hablando de la tripulación, esta estaría estacionada en un compartimento de 2 niveles encima y delante de la bahía de carga, con ventanas internas que ofrecerían una vista directa a la bahía de abajo. Con sistemas de soporte vital diseñados para misiones masivas que duran hasta 24 horas, el Starwrecker fue concebido para operar más como un avión de carga que como una nave espacial. Ahora, hablemos de lo que realmente distingue al Starwrecker. Su revolucionario sistema de propulsión. La mayoría de las naves espaciales utilizan un solo tipo de motor. Los cohetes utilizan motores de cohetes. Los aviones utilizan motores a reacción. Pero el Starwrecker necesitaba ambas cosas y algo más. Los ingenieros de Rockwell propusieron una configuración con 15 motores en total. Una cifra que haría que incluso el proyecto aeroespacial más ambicioso hoy pareciera conservador. 10 de estos motores estarían montados en la parte trasera del avión. Pero estos no eran motores a reacción comunes y corrientes. No, se trataba de motores estatorreactores con intercambiador de aire turboalimentado. Un bocado que reflejaba su naturaleza vanguardista. Cada motor funcionaría en 3 modos diferentes durante el ascenso. Primero como turbofán para el despegue, luego como turborreactores tras la combustión para la aceleración, y finalmente como estatorreactores para alcanzar velocidades supersónicas. Durante el vuelo atmosférico, cada uno de estos motores generaría un asombroso empuje de 140.000 libras, impulsando al Starwrecker a velocidades de hasta un máximo de 6 veces la velocidad del sonido. A 95.000 pies, 29 kilómetros. Donde el aire se vuelve demasiado enrarecido para los motores a reacción, estos motores se apagarían y sellarían sus entradas. Ahí es donde entraría en juego el verdadero poder. Se encenderían 3 motores de cohete alimentados con hidrógeno, que entregarían un empuje combinado de 3,21 millones de libras, comparable a los sistemas de cohetes más potentes en uso hoy en día. Estos motores, que extraían combustible de tanques criogénicos internos, acelerarían el Starwrecker hasta un máximo de entre 6,5 y 7,2 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido para lograr una trayectoria suborbital. Una vez en el espacio, 2 motores de sistemas de maniobra orbital más pequeños se encargarían de la inserción orbital final y el posicionamiento, colocando al Starwrecker en su órbita objetivo a 556 kilómetros sobre la Tierra. Piénsalo por un momento. Desde la pista hasta la órbita utilizando un solo vehículo, sin etapas descartables, sin tanques externos y sin propulsores, nunca ha volado nada parecido, ni siquiera hoy. ¿Llegar a algún lugar en el espacio? Bueno, eso es solo la mitad del desafío. Recuperándolo de forma segura. Ahí es donde fallan muchos diseños de naves espaciales. El regreso del Starwrecker a la Tierra habría sido tan revolucionario como su ascenso. A diferencia del transbordador espacial, que solo podía planear de regreso a la Tierra para un único intento de aterrizaje, el Starwrecker fue diseñado para un vuelo propulsado después del reingreso. Al descender de la órbita, las enormes alas permitirían una serie de giros en S para controlar la velocidad y el estrés térmico. El sistema de protección térmica tenía 2 conceptos en competencia. Uno tomó prestado del transbordador espacial y utilizó baldosas de cerámica, y el otro fue más innovador al utilizar paneles de revestimiento metálico con aislamiento interno. Lo fascinante es que a medida que el motor estrella desaceleraba hasta alcanzar velocidades subsónicas cercanas a Mach 85, estos 10 motores de respiración de aire se volvían a poner en funcionamiento. Esto le dio al Starwrecker algo que el transbordador espacial nunca tuvo, la capacidad de dar la vuelta para un segundo intento de aterrizaje si fuera necesario.
Los ingenieros calcularon que tendría suficiente combustible para un crucero de 555 kilómetros después del reingreso e incluso la capacidad de desviarse a sitios de aterrizaje alternativos. Crucial para una nave espacial que opera en condiciones climáticas impredecibles. Una vez en tierra, los equipos de mantenimiento realizarían controles básicos, colocarían nuevos módulos del tren de aterrizaje si fuera necesario, cargarían una nueva carga útil y la prepararían para otro lanzamiento. Todo en solo 48 horas. Rockwell imaginó una flota de 30 cohetes estelares, cada uno de los cuales volaría múltiples misiones por mes. Esto habría permitido que una nueva carga útil alcanzara la órbita cada 8 horas. Una cadencia de lanzamiento que incluso hoy suena ambiciosa. La creación de un vehículo en órbita de una sola etapa presenta desafíos de ingeniería monumentales. Desafíos con los que incluso las empresas aeroespaciales más avanzadas de la actualidad luchan. El Starwrecker habría llevado los límites de la ciencia de los materiales, la tecnología de propulsión y la aerodinámica hasta sus límites absolutos. El mayor desafío fue la tiranía de la ecuación del cohete. La realidad matemática es que cuanto más combustible se necesita para llegar a la órbita, más combustible se necesita para transportar ese combustible, lo que crea un círculo vicioso que generalmente termina con un cohete masivo que es principalmente combustible. Los ingenieros de Rockwell creían que tenían una solución potencial a través del sistema de propulsión multimodo del Starwrecker, que utiliza motores de respiración de aire para la primera fase del vuelo para evitar transportar oxidante desde tierra. El sistema de protección térmica también habría requerido materiales revolucionarios capaces de soportar las temperaturas extremas del reingreso atmosférico. En algunas zonas, esto supone temperaturas de hasta 1.650 grados centígrados o 3.000 grados Fahrenheit. Y los tanques de combustible criogénico habrían tenido que ser increíblemente ligeros y lo suficientemente fuertes como para soportar las cargas estructurales del despegue, el vuelo y el aterrizaje manteniendo el hidrógeno a menos 253 grados, que son menos 423 grados Fahrenheit. Estos no eran desafíos insuperables, pero habrían exigido soluciones al límite de lo que era tecnológicamente posible. Ahora, hablemos de economía porque aquí es donde el concepto de Starwrecker se vuelve realmente alucinante. El acceso al espacio siempre ha sido caro. Incluso hoy, con cohetes reutilizables como el SpaceX Falcon 9 que lanza solo 1 kilogramo a la órbita, eso cuesta alrededor de $2.700. En la era del transbordador espacial, la cosa era peor. Mucho peor. Alrededor de 54.500 pesos por kilogramo en 2011. Rockwell proyectó que el Starwrecker costaría entre 22 pesos a 33 pesos por kilogramo en 178 pesos, lo que equivale a aproximadamente $1 a 150 pesos por kilogramo en la actualidad. Esto no es solo una mejora, es una revolución. Es como pasar de un viaje transcontinental en barco a un viaje en avión a reacción. ¿Cómo fue esto posible? La economía de Starwrecker se basó en 3 pilares. En primer lugar, la reutilización total. Nunca se tira nada. En segundo lugar, operaciones similares a las de los aviones, sin necesidad de instalaciones de lanzamiento especiales, y en tercer lugar, una alta tasa de vuelo, que permite distribuir los costos de desarrollo entre muchas misiones. Con estas ventajas el Starwrecker no solo habría sido más barato. Habría transformado el acceso al espacio. Imagínese poder enviar carga a la órbita de manera tan fácil y económica como enviarla a través del océano. Por supuesto, hubo desafíos. Los tanques criogénicos multiventa que necesitaba Starwrecker nunca se habían construido antes. Los aeropuertos no tenían instalaciones para manejar hidrógeno líquido y oxígeno. Pero Rockwell creía que se trataba de problemas solucionables y no de barreras fundamentales. Ellos imaginaron instalaciones espaciales dedicadas con pistas especializadas, parques de tanques e incluso capacidades de reabastecimiento de combustible en el aire. En su visión, el Starwrecker operaría más como una aerolínea de carga especializada que como un programa espacial. A estas alturas, probablemente te estarás preguntando, si este era un concepto tan revolucionario, ¿por qué no lo construimos?
La respuesta, como ocurre con muchos proyectos aeroespaciales abandonados, se reduce a una cuestión de tiempo, política y cambio de prioridades. A medida que la década de 1970 dio paso a la de 1980, la crisis energética que había despertado el interés en la energía solar espacial comenzó a disminuir. Los precios del petróleo cayeron y la presión inmediata para encontrar fuentes de energía alternativas disminuyó. El entusiasmo de la NASA por el sistema de energía satelital disminuyó a medida que otras prioridades tomaron precedencia y cuando la administración Reagan asumió el cargo en 1981, el foco cambió dramáticamente hacia iniciativas de defensa y seguridad nacional como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Sin el programa SPS impulsando la demanda, el Starraker de repente se convirtió en una solución en busca de un problema. Rockwell. Bueno, intentaron adaptarse, estudiando versiones más ligeras del vehículo, trayectorias alternativas e incluso la posibilidad de cargar oxidante en pleno vuelo. Pero sin una misión clara ni financiación comprometida, el concepto de Starraker se fue desvaneciendo gradualmente. Rockwell International fue finalmente adquirido por Boeing en 1996 y el Starraker ni siquiera llegó a la etapa de prototipo. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿abandonar el Starraker fue la decisión correcta o perdimos la oportunidad de transformar fundamentalmente nuestra relación con el espacio? Hoy, más de 4 décadas después, el sueño de un avión espacial de una sola etapa en órbita todavía cautiva a los ingenieros aeroespaciales. El concepto británico Skylon, impulsado por el revolucionario motor Saber, continuó persiguiendo el mismo objetivo que los TERE se propusieron alcanzar hasta 2024, cuando la empresa entró en administración. La Starship de SpaceX, aunque utiliza un enfoque de 2 etapas, también comparte la ambición de un sistema de transporte espacial totalmente reutilizable. Y a medida que nuestro mundo enfrenta nuevos desafíos, el cambio climático es el principal de ellos. La motivación original del Starraker parece cada vez más relevante. La NASA, la ESA y empresas privadas están reconsiderando la energía solar espacial como una posible solución de energía limpia. El Starraker no fue solo un fracaso. Fue una visión que llegó antes de tiempo. Y quizás su momento esté llegando nuevamente. Después de todo, las mejores ideas en el sector aeroespacial a menudo tardan décadas en madurar. El motor a reacción que se conceptualizó en la década de 1930, pero que no revolucionó la aviación comercial hasta la década de 1960. La idea de los cohetes reutilizables que fue descartada por poco práctica hasta que SpaceX demostró lo contrario, y eso fue hace apenas unos años. Tal vez la sinfonía de 15 motores del Starraker tenga su momento. Al mirar hoy el Starraker, es sencillamente imposible no preguntarse, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos perseguido esta magnífica máquina? ¿Qué hubiera pasado si el acceso al espacio se hubiera vuelto más rutinario y rentable en los años 80 y 90? ¿Cómo podría ser diferente nuestra infraestructura espacial hoy? El Starraker representa uno de esos momentos cruciales en la historia aeroespacial. Un camino no tomado que podría haber conducido a un futuro muy diferente. Pero quizás su mayor legado sea el recordatorio de que a veces vale la pena perseguir las visiones más audaces incluso cuando parecen imposibles según los estándares convencionales. Mientras nos encontramos en el umbral de una nueva era espacial, con empresas privadas y agencias nacionales ampliando los límites una vez más, el diseño audaz del Starraker nos recuerda que debemos pensar en grande, desafiar las suposiciones e imaginar lo que podría ser posible si estamos dispuestos a tomar riesgos. Lo que es particularmente fascinante del Starraker es cómo representó un paradigma completamente diferente para el acceso al espacio de lo que finalmente desarrollamos. Mientras la NASA redoblaba sus esfuerzos en pos de su transbordador espacial, un sistema parcialmente reutilizable que nunca alcanzó sus objetivos de costos, el Starraker ofreció una visión de una vía tecnológica alternativa que podría haber acelerado nuestras capacidades espaciales. Vale la pena señalar también que el Starraker no fue el único concepto esto que se exploró. Boeing tenía su propio diseño competitivo, y la NASA finalmente decidió centrarse en el transbordador espacial, más alcanzable pero menos ambicioso.
El propio programa SPS enfrentó importantes desafíos técnicos y económicos más allá del mero sistema de lanzamiento, incluido el enorme tamaño de las antenas receptoras terrestres y sus enormes costos iniciales. Si un sistema como el Starrecord se hubiera desarrollado en la década de 1980, es posible que en la década de 2000 el acceso al espacio se hubiera vuelto más rutinario. La Estación Espacial Internacional podría haber sido más grande, con módulos entregados con mayor frecuencia y a un costo menor. Podrían haber llegado antes estaciones espaciales comerciales para investigación, fabricación e incluso turismo. Los efectos en cascada sobre la tecnología satelital, la observación de la Tierra, las telecomunicaciones e incluso la exploración interplanetaria podrían haber sido significativos. A veces las decisiones más importantes en tecnología no son los caminos que elegimos, sino los que abandonamos. Porque a veces las máquinas más poderosas son precisamente las que nunca tuvieron la oportunidad de volar. Pero sus planes y sus sueños siguen vivos, inspirando a la próxima generación a alcanzar metas aún más altas. ¿Qué opinas? ¿Podría el Starrecord haber cambiado el curso de la exploración espacial? ¿Fue demasiado ambicioso para su época? ¿O también fue abandonado?